Lo miraron por encima del hombro, lo descartaron como si no valiera un peso y lo trataron como a un pobre idiota. Hasta que frente al juez, destapó un fraude legal que los dejó con la boca abierta. La sala del tribunal ya lo había condenado en silencio antes de que siquiera dijera una palabra. Javier Calderón dio un paso adelante. Su traje estaba algo viejo, con arrugas que delataban demasiados usos, y la corbata le colgaba un poco chueca, pero su postura era firme, como si nada pudiera doblegarlo. No era abogado, nunca fingió serlo. Era solo un hombre cualquiera, uno que no iba a permitir que una corporación sin alma le arrancara la casa de su abuela, viéndola como un simple numerito más en sus libros de contabilidad. El juez Guillermo Grijalva lo observó por encima de sus gafas, con las comisuras de la boca temblándole en algo que no llegaba a ser una burla descarada, pero tampoco estaba muy lejos de eso. Se recostó en su silla, tamborileando el mazo suavemente contra la madera. Señor Calderón, representándose a sí mismo, soltó, y su pregunta llevaba un tono de risa contenida. Javier lo miró directo a los ojos. Sí, su señoría. Una carcajada seca resonó desde el otro lado de la sala. Bruno Salazar, el abogado de la parte contraria, ajustó sus gemelos con una calma que parecía ensayada 1000 veces. Un tiburón corporativo, famoso por pasar por encima de los pequeños, sin pestañear. Salazar estaba ahí para hacer lo que siempre hacía, ganar. Y Javier, para él, ni siquiera era digno de considerarse un rival. «Esto va a ser pan comido», murmuró Salazar por lo bajo a su asistente, que le devolvió una sonrisa de complicidad. «Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo». Javier lo escuchó. Estaba pensado para que lo oyera, pero no movió ni un músculo de la cara. No era la primera vez que lo daban por muerto antes de empezar. Conocía de sobra esa sensación de ser ignorado, subestimado. Por eso estaba ahí, plantado en esa sala. El juez dejó escapar un suspiro largo, hojeando un expediente con desgano. «Esto es una disputa por una propiedad, ¿no es así? Un desafío a una ejecución hipotecaria». Javier asintió con firmeza. «Sí, señor, la casa de mi abuela». Grijalva apenas levantó la vista. «¿Y usted cree que puede pelear este caso contra un abogado curtido como el señor Salazar?» Javier no dudó ni un segundo. «No lo creo, su señoría. Lo sé». El aire en la sala se detuvo. Algunas risitas apagadas vinieron del lado corporativo. Pero también había algo más, algo que no se decía en voz alta. Esa quietud tensa que aparece cuando alguien que nadie espera se niega a retroceder. Grijalva negó con la cabeza, casi aburrido. «Muy bien, pues, empecemos de una vez». Pero Javier no estaba ahí solo para hablar bonito. Había venido a ganar, y ellos no tenían ni la menor idea de lo que les esperaba. El escepticismo del juez era apenas el primer obstáculo. El verdadero reto estaba por venir, y venía del hombre sentado al otro lado del pasillo, el que estaba seguro de que Javier ya había perdido antes de empezar. Bruno Salazar se acomodó la corbata con una sonrisa engreída que le salía natural. Esa sala era su patio de juegos, las leyes, las tácticas, el control. Había aplastado a montones como Javier Calderón antes. Un tipo sin título colgado en la pared, sin un bufete respaldándolo. Sin experiencia en los tribunales. Esto no era un caso serio para él. Era un simple calentamiento antes del verdadero espectáculo. El juez Grijalva bufó, frotándose la sien como si ya estuviera cansado. «Señor Salazar, puede proceder con su declaración inicial». Salazar se levantó con una elegancia que parecía coreografiada, abotonándose la chaqueta mientras caminaba hacia el jurado. Su voz era tersa, segura de sí misma. «Damas y caballeros, este caso es de lo más simple». Hizo un gesto vago hacia Javier, sin siquiera dignarse a mirarlo. «Aquí tenemos a un hombre que se niega a enfrentar la realidad. La propiedad en cuestión fue adquirida por mi cliente de manera totalmente legal a través de una ejecución hipotecaria. La ley está clarísima. Los hechos no se pueden discutir. Esto no es un asunto de emociones ni de lágrimas.
Se trata de contratos firmados, plazos establecidos y responsabilidades que hay que cumplir. Mi cliente respetó la ley al pie de la letra. El señor Calderón, en cambio, no lo hizo. Hizo una pausa estudiada, giró despacio y se encogió de hombros con aire despreocupado. Entiendo que perder una casa sea duro. Créanme, lo siento por él. Pero el dolor no cambia lo que dice la ley. Los números son fríos y no mienten. Asintió una vez hacia el juez y volvió a su asiento, cruzando las manos como si ya hubiera cerrado el asunto. Javier se quedó quieto, sin inmutarse. Sabía que vendría algo así, pero cuando se levantó de su silla, notó cómo el juez Grijalva se recostaba aún más, cruzando los brazos, como alguien que mira un espectáculo que no cree que valga la pena. «Su señoría, damas y caballeros», dijo Javier, carraspeando para aclararse la garganta, su voz saliendo firme y sin temblores. «El señor Salazar tiene razón en una cosa. La ley es clara como el agua. La gran pregunta es, ¿la sigue su cliente de verdad?» Un destello de fastidio cruzó el rostro de Salazar. Javier no se detuvo. «He pasado los últimos 6 meses metido hasta el cuello, revisando cada caso, cada ley, cada truco sucio que usan los bancos y las corporaciones para arrancarle las casas a las familias, y encontré algo». El juez Grijalva alzó una ceja, intrigado a medias. «¿Algo?» Javier asintió con seguridad. «Sí, señor. Y lo cambia todo». Salazar soltó una risita baja, sarcástica. «¡Ay! Esto va a estar bueno». Javier lo ignoró por completo y se giró hacia el juez. «Antes de seguir, su señoría, quiero hacer una solicitud oficial de descubrimiento, porque estoy seguro de que el demandante está escondiendo algo». La sala se movió. El ambiente cambió en un instante. Grijalva se inclinó hacia adelante, dejando atrás su aire de aburrimiento. «¿Escondiendo qué, señor Calderón?» Los ojos de Javier se clavaron en Salazar como dagas. «Fraude». Y así, sin más, las risas se apagaron. La palabra fraude quedó suspendida en el aire, como una mecha que empieza a pinarder despacito, lista para explotar. La sonrisa de Salazar se borró de golpe, y por primera vez el juez Grijalva le dio a Javier una mirada que no era solo de pasada. «¿Fraude?», repitió el juez, con un tono que mezclaba duda y un toque de interés. Javier asintió firme. «Sí, su señoría. Creo que la ejecución hipotecaria de la casa de mi abuela se basó en documentos falsos, y puedo probarlo si me deja pedir el descubrimiento completo». Salazar soltó un resoplido, sacudiendo la cabeza como si no diera crédito. «Su señoría, esto es ridículo. Una acusación sin pies ni cabeza para ganar tiempo. La propiedad fue tomada bajo los procedimientos normales de ejecución». Javier ladeó la cabeza, casi curioso. «¿Normales?». Dio un paso adelante, su voz tan sólida como una pared. «Dígame, señor Salazar, ¿qué tan normal es que un banco ejecute una casa cuando los documentos originales de la hipoteca tienen 2 firmas distintas de la misma persona?» Un murmullo suave recorrió la sala. Algunas voces se alzaron desde la galería. La mandíbula de Salazar se tensó como cuerda de guitarra. «¿De qué está hablando usted?». Javier sacó 2 copias del acuerdo hipotecario original de su carpeta y se las pasó al alguacil para que llegaran al juez. «Aquí tiene 2 versiones del mismo documento, su señoría, una del archivo inicial y otra de una modificación posterior. Si mira las firmas, verá que no son iguales». Grijalva se inclinó sobre los papeles, frunciendo el ceño mientras los estudiaba. Javier siguió sin perder el ritmo. «No soy un genio ni nada por el estilo, pero conozco la firma de mi abuela como la palma de mi mano, y esa segunda no es suya». El juez pasó las páginas, su actitud cambiando de indiferente a concentrada. Alzó la vista hacia Salazar. «Señor Salazar, ¿tiene alguna explicación para esto?». Salazar carraspeó, incómodo. «Su señoría, esto es solo un intento de liar las cosas. Las firmas pueden cambiar con los años». Javier no lo dejó escapar. «Puede ser, pero esa segunda firma es de un documento presentado apenas 3 meses después del original.
¿Y si las pone una al lado de la otra? Señaló los papeles en la mano del juez. Verá que no solo son completamente diferentes, sino que la segunda se firmó un día después de que mi abuela estuviera internada en el hospital por un derrame cerebral. Una ola de murmullos y suspiros recorrió la sala. Hasta los del jurado se inclinaron hacia adelante, atentos. Grijalva se giró hacia Salazar, su tono endureciéndose. «Señor Salazar, ¿tiene su cliente los documentos originales firmados a la mano?» Salazar dudó, fue un segundo, casi nada, pero Javier lo vio, y el juez también. «Nosotros necesitaríamos tiempo para buscarlos, su señoría». Javier sonrió leve, casi divertido. «No hay problema, yo espero». El silencio en la sala era otro ahora. No solo había curiosidad, había dudas creciendo como hierba. Pero Javier no estaba ahí solo para hacer agujeros en su relato. Quería desarmarlo entero, pedacito por pedacito. Y esto era apenas el comienzo. Grijalva resopló por la nariz, revisando los documentos otra vez. Sus ojos saltaban entre las firmas disparejas, sus dedos golpeando la madera con impaciencia. El juez, que al principio estaba tan seguro de que Javier no sabía ni dónde estaba parado, ahora parecía genuinamente interesado. Salazar, por otro lado, ya intentaba recuperar el terreno perdido. «Su señoría, estos papeles no cambian la base del caso. El acusado está buscando excusas, esperando retrasar lo que no puede evitar». El banco siguió el proceso legal. Eso es lo importante. Javier dejó que las palabras flotaran un momento antes de responder. ¿Siguió el proceso legal? Soltó un suspiro corto, negando con la cabeza como si no lo creyera. «Señor Salazar, ¿sabe siquiera de quién compró su cliente esa deuda?» Salazar parpadeó, descolocado. «¿Y eso qué tiene que ver?» Javier se giró hacia el juez. «Su señoría, la hipoteca fue vendida 3 veces antes de caer en manos del prestamista actual. 3 veces distintas, pero el papeleo de esas transferencias». Hizo una pausa, sacó otro documento de su carpeta y lo pasó al alguacil. Es donde la cosa se pone interesante. Grijalva tomó los papeles, su mandíbula apretándose al leerlos. Javier siguió hablando. Cada vez que el préstamo pasó de manos, debía venir con un endoso, una transferencia oficial de un prestamista al siguiente. Pero fíjese bien. Salazar se removió en su asiento, incómodo. Las cejas de Grijalva se juntaron. «No hay firma en la última transferencia». Javier asintió. «Así es, lo que significa que la última empresa no tenía ningún derecho legal para ejecutar la hipoteca de mi abuela, y el banco que lo hizo nunca fue dueño del préstamo para empezar». Un murmullo apagado recorrió la sala. El aire se cargó de electricidad. Salazar se inclinó hacia adelante, su voz sonando más tensa. «Su señoría, esto es...» Grijalva lo cortó en seco. «Esto es un problema serio». Javier respiró hondo. Los tenía justo donde quería. Lo habían subestimado. Se habían burlado de él, pero ahora las risas se habían esfumado. Exponer el fraude era un paso, probar la intención era el siguiente. Y ahí era donde Javier iba a golpear más fuerte. El rostro de Salazar ya no tenía esa arrogancia de antes. La seguridad con la que entró al juicio se estaba desmoronando como castillo de naipes, y Javier lo vio clarito. El hombre que había tratado este caso como un trámite, ahora estaba buscando cómo no hundirse. El juez Grijalva se inclinó hacia adelante, su tono afilado como cuchillo. «Señor Salazar, supongo que su cliente tiene una explicación para por qué esta hipoteca se transfirió sin un endoso como corresponde». Salazar titubeó. «Su señoría, yo tendría que hablar con mi cliente antes de dar una respuesta sobre eso». Javier ladeó la cabeza, casi con ironía. ¿Se refiere al mismo cliente que ha estado metiendo documentos dudosos en varios casos de ejecución hipotecaria como este? Salazar lo miró furioso. «Eso es una acusación absurda y sin fundamento». Javier ni parpadeó. «¿Seguro?» Porque me tomé el tiempo de revisar el historial de ejecuciones de su cliente. Y adivine qué,
La casa de mi abuela no es la única que se llevaron bajo estas mismas circunstancias raras. Sacó otro documento, otra pieza clave, y se la pasó al juez. Grijalva hojeó los papeles, su expresión volviéndose más oscura con cada línea. Soltó un suspiro pesado y miró a Salazar. Este caso no parece tan sencillo como usted me lo pintó. La mandíbula de Salazar se apretó como si quisiera morder algo, pero antes de que pudiera abrir la boca, Javier dio otro paso. Su señoría, quiero llamar a un testigo. Grijalva lo miró, sorprendido. ¿Un testigo? Javier asintió. Sí, la persona que autenticó la segunda firma de la hipoteca, la que estoy seguro que fue falsificada. Un jadeo suave escapó de la galería. Esto ya no era solo sobre papeles perdidos. Javier estaba a punto de meter a alguien en la sala que podía hacer estallar todo el caso como dinamita. Salazar se levantó de un salto. Su señoría, esto es totalmente irregular. Este testigo no fue anunciado antes. Javier se giró hacia él, tranquilo como siempre. Es porque la encontré apenas ayer, y lo que me contó lo cambia todo. Grijalva lo observó un momento, luego miró a Salazar. Lo permito. Salazar se puso rígido. Sabía que el juego se le estaba escapando de las manos, pero el gran golpe de Javier aún estaba por llegar, porque esa testigo no era cualquier persona. Era la llave para abrir el caso de par en par. La puerta trasera de la sala crujió al abrirse, y una mujer entró. Lucía Morales, notaria pública, avanzó con cara de nervios hacia el estrado. Ajustó sus gafas, sus dedos apretando el barandal como si necesitara aferrarse a algo. El juez Grijalva asintió hacia ella. Diga su nombre completo y ocupación para el registro. Ella carraspeó, nerviosa. Lucía Morales. Soy notaria pública autorizada. Javier se puso de pie. Su voz calmada, pero con fuerza. Señorita Morales, ¿recuerda haber autenticado la segunda modificación de la hipoteca de mi abuela, Alma Calderón? Lucía dudó, echando un vistazo rápido a Salazar. Yo... sí, lo recuerdo. Javier asintió. ¿Y estuvo usted ahí cuando ella firmó ese documento? Otra pausa. Un brillo de incomodidad cruzó su cara. Salazar se movió en su asiento, inquieto. Javier esperó, dándole tiempo. Finalmente Lucía soltó un suspiro tembloroso. No, no estuve. Un jadeo recorrió la sala como un eco. La mirada de Grijalva se volvió filosa. Javier siguió, sin perder el hilo. Señorita Morales, ¿vio a alguien más firmar en su nombre? Ella tragó saliva, su voz apenas audible. No. Javier dio un paso más cerca. Entonces, ¿cómo se autenticó ese documento? Las manos de Lucía temblaron un poquito. Un representante del banco me dio los papeles, me dijeron que ya estaba firmado y que solo necesitaba poner mi sello. Otro impacto sacudió la sala. Acababa de confesar que la firma fue autenticada sin verificarla, haciendo que todo el proceso de ejecución fuera ilegal. Salazar se levantó como resorte. Objeción. Esto es testimonio de oídas, su señoría. Ella no puede confirmar la legitimidad de... Grijalva alzó una mano, cortándolo en seco, denegada. Su tono ya no tenía ni una pizca de paciencia. Se giró hacia Lucía. Señorita Morales, ¿entiende lo que implica legalmente lo que acaba de decir? Ella asintió, los ojos brillándole de lágrimas. Sí, señor, yo no lo sabía entonces, pero debía haberlo cuestionado. Salazar se dejó caer en su silla, pasándose una mano por la cara. Sabía que el telón se había caído. Javier se volvió al juez. Su señoría, con este testimonio, la firma falsificada y las transferencias de hipoteca sin endosos, pido que esta ejecución sea anulada. La casa de mi abuela fue robada con trampas, y ahora la prueba está justo frente a usted. Silencio total. Grijalva suspiró hondo, golpeando el mazo contra la mesa con decisión. Cuando habló, su voz fue como acero.
El tribunal falla a favor del acusado. La ejecución queda sin efecto. La propiedad debe devolverse de inmediato. Javier soltó un respiro largo, uno que no sabía que estaba guardando. La espera, la pelea, los meses de investigar sin parar, todo había valido la pena para llegar a este instante. Se giró y atrapó la mirada vacía de Salazar. El hombre que lo había tratado como basura acababa de ser humillado frente a toda la sala. Pero Javier ya no estaba pensando en él. Esto no era por vengarse, era por hacer lo justo. La casa de su abuela no se la llevarían, ni ese día ni nunca. Pero la lección no era solo ganar un caso, era levantarte aunque todos piensen que vas a caer. Javier salió del juzgado. El sol de la tarde pintaba sombras largas en los escalones. Se detuvo, respirando profundo. El aire se sentía diferente, no más ligero ni más libre, sino real, de esa realidad que se asienta cuando una lucha termina de verdad. La casa de su abuela estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Algunos de los que estaban en la galería salieron detrás de él, hablando bajito entre ellos. Algunos comentaban del caso, otros de él. Escuchó pedacitos. Nunca lo vi venir, y ese tipo debería ser abogado. Pero Javier no necesitaba que le dijeran que era bueno. Nunca lo había necesitado. Lo que buscaba era justicia, y ese día la consiguió. Una voz lo llamó desde atrás. ¡Calderón! Se giró y vio al juez Grijalva parado en lo alto de las escaleras del juzgado, con las manos en los bolsillos. La arrogancia de antes se había esfumado, reemplazada por algo más tranquilo, más serio. «Me dejaste con la boca abierta ahí adentro», dijo el juez. Su voz no era cariñosa, pero tampoco fría. Javier lo miró fijo. No fue el único. Grijalva lo estudió un momento, y luego asintió leve, casi a regañadientes. «¿Nunca has pensado en estudiar leyes?» Javier soltó una risita baja, casi sorprendido. «No mucho, la verdad». Grijalva esbozó una sonrisa chiquita, solo por un segundo. «Pues deberías darle una vuelta. Tienes madera para hacer sudar a la gente». Y con eso, se dio la vuelta y se perdió dentro del juzgado. Javier suspiró, sacudiendo la cabeza con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Escuela de leyes? Tal vez sí, tal vez no. Pero una cosa estaba clara como el día. Si alguien intentaba quitarle algo suyo otra vez, más les valía venir bien preparados para pelear. Porque el poder no es solo de los que tienen billetes y títulos colgados en la pared. Es de los que no se rinden, aunque los den por perdidos. Y si este caso dejó algo en claro, fue esto. Los que nadie toma en serio siempre tienen más que demostrar, y cuando les das la oportunidad, no solo ganan, sino que cambian el juego entero. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.